como decía nuestro avance, queremos hablar un poco de estas víctimas colaterales de hechos de feminicidio, lastimosamente, que ocurren en nuestro país. Hay una nueva legislación sumamente interesante, pero también queremos hablar un poco desde el punto de vista del aspecto psicológico. Asimismo, la ley 7349, si mal no recuerdo, que está legislando sobre esto, la posibilidad, por ejemplo, de dar una pensión económica a niños que, por ejemplo, pierden la madre por un hecho de violencia que a veces cometió el padre y se quedan realmente a veces sin mucho respaldo, sin mucha posibilidad de cuidados también, a veces por problemas económicos también del entorno familiar. Así es, por eso ya queremos saludar a nuestros invitados. Empiezo con ella, con Julia Canadey, así se pronuncia el apellido. Ella es psicóloga, buenas tardes, ¿cómo le va? Psicóloga con la cual queremos abordar un poco también acerca del tema de violencia específicamente. ¿Cómo le va? Gracias por venir. A ustedes por la invitación y tenemos que hacer realmente estas charlas que son muy interesantes porque ¿qué hacer en estos casos? Claro. Cuando hay violencia, ¿por qué no se denuncia? ¿Qué hay detrás de esa falta de ir un poco y decir esto me hizo? Existe el miedo. En los adultos sobre todo, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Porque a los niños no se les puede pedir eso, ¿verdad? Los niños tienen... Los niños cuentan y van a contar, ya sea a su profesora, a su fono, a su psicopedagoga, al compañerito. Sí, están atentos ahí. Claro, ¿por qué? Porque hay bloqueos emocionales, ese niño está más que asustado, ¿verdad? Cuando hay violencia o presencia, que el papá, la mamá, ¿verdad? Tienen muchas peleas, desde gritos y llegan a lo físico. Y es gravísimo porque el deterioro familiar que ahora tenemos, ya sea a nivel personal, por el uso excesivo de lo que es la tecnología, hay una crisis en la familia de diálogo, de comunicación. La comunicación evidentemente que tiene que ser asertiva, la Claro. de respeto, ¿verdad? Y la de dar información. Sí, totalmente. Porque los adolescentes también, a veces le criticamos mucho a los niños el tema del teléfono, pero los adultos también estamos en la misma, ¿verdad? No, y por eso hoy vamos a darnos el estirón de orejas. ¿Qué vamos a hacer? Regularnos. Es así. Tenemos también a otro invitado más que queremos saludar esta noche. Él es el doctor Ernesto Benítez, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Niñez. Director, ¿verdad? ¿Cómo le va? Bien, muchísimas gracias Fernanda, Diego, y un saludo a la gran teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión y de tu programa. Sí, precisamente es para anunciar una legislación nueva, promulgada y publicada recientemente el 29 de octubre de este año, que establece lo que decía Diego, justamente un régimen de pensión mensual económica a favor de los niños víctimas, a quienes la ley le identifica como víctimas colaterales del feminicidio, y también a los hijos de progenitores de sexo masculino, Claro, que un homicidio, digamos. hubieran Progenitor. sido víctimas de homicidio en el contexto de violencia ¿Hacía familiar. falta, doctor, esto para usted hacía falta como ministerio? Y nosotros vemos como un avance en relación con la situación de desprotección en la que se encuentran los niños, que deben ser separados de su entorno familiar por contexto de violencia. Muchas veces el núcleo familiar biológico puede tener esas dificultades en el cuidado por diversas razones, desde motivos de pobreza, motivos de adicciones a sustancias, motivos de conflicto con la ley penal. Y muchas veces los niños en el entorno familiar podrían encontrar una respuesta de cuidado, y sin embargo por razones económicas esos familiares no pueden hacerse cargo del cuidado porque ya tienen otros nietos, tienen otros sobrinos. Entonces ese niño, además de haber padecido la terrible situación de quedarse sin un papá, sin una mamá en este contexto del que hablamos, también tiene que ser separado de su entorno familiar y quedar a tercera persona. Tenemos también, director, algunas placas que queremos ir compartiendo para entender un poco en qué consiste este sistema de pensiones. 15 jornales mínimos, cerca de 1.600.000 a día de hoy es lo que se va a pagar para cada uno de los beneficiarios. Así mismo. Hasta su mayoría de edad. Es en forma mensual, es hasta la mayoría de edad, y en el caso de las personas con discapacidad, hasta que esa condición permanezca, ¿verdad? Y hasta un 50% de discapacidad que debe ser acreditada por la CENADIS, la Secretaría. Para aclarar nomás, esto es feminicidio u homicidio. Homicidio del progenitor. Pero siempre en contexto de violencia familiar.
Así mismo. Ok. Queremos compartir la siguiente también, por favor, la siguiente placa que dice: el desembolso va a ser percibido y administrado por el tutor, curador, guardador o adoptante. ¿Cómo se va a elegir? ¿Cómo se elige quién va a ser el cuidador o el tutor de ese niño que ha quedado huérfano por estos casos? Ya el Código de la Niñez y la Ley 6486, que regula lo concerniente al derecho de los niños a vivir en familia, cuidado alternativo y la adopción, establecen los mecanismos cuando los niños quedan sin el cuidado parental. Los juzgados de niñez y adolescencia dictan las medidas de protección necesarias, que incluye justamente encargarle a una persona, que puede ser la familia ampliada, puede ser el entorno afectivo cercano, o puede ser una familia de acogimiento o eventualmente una institución de abrigo. Entonces el juez de niñez determina eso a través del apoyo también que le brinda un equipo auxiliar. Se hace toda la evaluación de si alguien puede cuidar o no de ese niño. Tal cual. Y lo que la ley propone entonces es que al momento de que el juez dicta esta medida de protección, esta medida cautelar, ya sea la guarda o el abrigo, pueda también ordenarle al órgano del Estado que va a efectuar el pago, que justamente le escriba y proceda, gestione, digamos, lo concerniente al pago a recibir este beneficio. Perdón, ¿y quién es el encargado? En este caso es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. El que va a hacer el pago, el desembolso. Tal cual. Y va a tener que también, conforme a la ley, establecer un programa nacional de atención directa a víctimas de feminicidio, a todo lo que concierne a esta Cenadis para adultos y después todo lo otro para niñez. Para niñez. Y yo tengo una pregunta con respecto a los beneficiarios, es porque la ley dice para futuro, digamos, sí. ¿Esto le corresponde a los niños, niñas que ya han sido víctimas anteriores a la ley de estos hechos de violencia? Claro, sí, la ley establece la retroactividad para estos casos hasta que los niños cumplan la mayoría de edad. O en el caso de las personas con discapacidad, hasta que esa discapacidad... Solamente en caso de la muerte de uno de los progenitores o también otros hechos de violencia que hayan motivado, por ejemplo... En este caso la ley se refiere al feminicidio y al homicidio exclusivamente. Consumado ya. Consumado. No es necesario que haya una condena para el progenitor eventualmente, pero sí que esté privado de libertad como responsable, como autor o autor o instigador de... ¿Y dónde va a salir la plata? Está previsto que se incorpore dentro de un objeto de gasto 846 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y la ley establece también un plazo de 90 días para reglamentar eso. Así que estamos haciendo también los cálculos en relación con las cantidades. Porque no se va a poder discriminar, ¿verdad? Va a haber que pagarle a todos. No se va a poder discriminar a nadie. Sí, el observatorio del Ministerio de la Mujer maneja cifras, tal vez ustedes lo tengan, pero son así como algo como... De 2018 en adelante tenemos 447 casos de feminicidio y 47.000. 447 casos de feminicidio y 274 situaciones de niños que han quedado huérfanos como consecuencia del feminicidio y la violencia familiar. Y de esos hay que disgregar otra vez cuáles son los que todavía están en el rango que son menores de edad. Tal cual, así mismo. Y la ley también prevé el acompañamiento, y hay que mostrar un poco con usted, licenciada, el acompañamiento psicológico tan importante como lo económico, ¿verdad? Por supuesto, esto es realmente, ahí está el riesgo, porque estos niños se quedan desarraigados, ¿verdad? Y el ambiente, como dijo acá el doctor, ¿verdad? ¿Cómo está ese ambiente? Porque ese ambiente me afecta, porque yo quiero estar, pero si ahí se practica la violencia, consumo de drogas, bebida alcohólica, ¿verdad? O cada uno está con su celular, porque realmente la tecnología es lo más adictivo que ahora tenemos, porque nadie le hace más caso a ese niño, ni le mira. Y la comunicación está muy, muy dañada. Entonces la afectividad, ese niño no se siente perteneciente a ese ambiente o a esa familia. Entonces el deterioro cognitivo es demasiado rápido, porque baja la autoestima, no quiere aprender, porque en la escuela también hay dificultades, la maestra, etcétera, ¿verdad? Realmente es muy dañino ahora nuestro ambiente. Yo tengo una duda con respecto a los casos que estamos hablando de feminicidio, por ejemplo. No desde el punto de vista legal, desde el punto de vista profesional del área de ustedes. Un padre, por ejemplo, que terminó con la vida de una mujer, una madre,
¿Tiene derecho a seguir relacionado con sus hijos biológicos, las víctimas también, digamos, de la muerte de su madre? Y realmente acá, más que urgente, es una evaluación psicológica clínica de la peligrosidad, porque ve que se denuncia, ¿verdad? Y los estudios psicológicos quedan como cortos. Por eso los instrumentos de medición científico para evaluarle a estas personas que cometieron violencia, ¿verdad? Entonces hay que aplicar instrumentos válidos, cuantitativos y evidentemente también los cualitativos. Por ejemplo, yo puedo recomendar el MMPI, ¿verdad? Y el TAT, que es un test, o el TRO, ¿verdad? Test de relaciones objetales, porque todos nosotros tenemos relaciones como objeto, aunque sea con la persona y evidentemente en nuestro ambiente. Entonces, yo sé que falta preparación, estamos en Paraguay, todo ese tema, ¿verdad? Pero son estos los instrumentos que hay que evaluarles, son dispositivos demasiado importantes que no mienten, que para no se puede fraguar justamente esos resultados, ¿verdad? Porque aquí también hablamos de la ética. Y a partir de ahí se va a poder determinar si es válido o no que se sigan relacionando con el padre. Por supuesto, porque el trastorno mental sí o sí va a aparecer. No es que entró en una crisis base, puede también aparecer actos psicopáticos también, ¿verdad? Pero cuando nosotros evaluamos ya vamos a tener un índice de peligrosidad. Pero decir que hubo algún perfil o alguna enfermedad mental que motivó no es estar otra vez justificando casi que la violencia que se da. Y claro, o sea que, pero ahí va el tema de que a la mamá sí yo tenía problema, pero no con el hijo. Pero eso son palabras. En un momento dado, ese nervio que la persona tiene, esa ira, ¿verdad? Esa rabia no maneja y ahí es donde comete. O sea que hay mucho descontrol de todo lo que es la ira, hay falta de manejo emocional. Claro. Y esos entornos familiares, ¿verdad? Cómo se manejan también un poco en términos legales, ¿verdad? Porque muchas veces pasa si el homicida o el feminicida, mejor dicho, genera también un ambiente bastante complicado en todo el entorno familiar, no solamente con los niños. Y a veces incluso no tienen dónde quedarse efectivamente los chicos. O sea, es un problema grave, sobre todo porque crecieron mucho los números. Claro. Y eso también se preocupa esta ley, ¿verdad? Darles un entorno de mayor tranquilidad. Así mismo. Para acotar un poquito también, existe otra legislación ya de carácter general que establece justamente las medidas de protección en relación a los niños, ¿verdad? Y también las medidas de separación de las personas violentas respecto de los niños. Yo creo que está habiendo mucha conciencia en relación con eso. Años atrás o un tiempo atrás, inclusive comparecían en la misma sala el agresor y la víctima, ¿verdad? Claro. Hoy día se está teniendo mucho más cuidado con ese tipo de cosas. Hay como un acompañamiento mayor a las víctimas. Hay mucho por mejorar, evidentemente, pero también los órganos jurisdiccionales están mejorando sus prácticas a los efectos de no revictimizar a los niños y adolescentes víctimas de estos procesos de violencia. Claro. Ahora, director, me quedó una duda cuando usted decía y cuando veíamos las placas de que la persona que esté o el tutor va a ser el que va a administrar el dinero. ¿Cómo se va a cuidar que ese entorno le brinde todo lo necesario a ese niño? O sea, que esa plata no se malgaste, básicamente. Claro. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia actualmente cuenta con algunos programas de apoyo a las familias que incluye también transferencias monetarias condicionadas, donde se verifica precisamente la corresponsabilidad de los beneficiarios y donde se verifica que el importe que están recibiendo sea utilizado efectivamente a favor de los niños, niñas y adolescentes. Desde el programa Abrazo, que funciona desde el año 2008, hay una expertise en torno a eso. Y hoy día con esta ley se crea un programa nacional que va a depender del Ministerio de la Niñez, que va a tener a su cargo gestionar todo lo relacionado, no solo con lo que es el pago a los beneficiarios, sino también a todo el acompañamiento que van a necesitar estos niños víctimas de estas situaciones. Ahora, ¿hay suficiente psicólogo como para hacer todo lo que hay que hacer, digamos? ¿O suficiente presupuesto, mejor dicho, para hacer todo lo que hay que hacer?
El ministerio está calculando precisamente ahora. Yo lo que veo es que hay mucha voluntad política. Creo que tanto la autoridad jurisdiccional como el Ejecutivo que realiza estas políticas públicas, como también el Poder Legislativo, también están muy en consonancia y con un trabajo más articulado, donde se está comprendiendo la situación de los niños que siempre estuvieron de alguna forma sin ser visibilizados, ¿verdad? Como el caso de los niños que están separados de su entorno familiar. Hay legislación nueva desde 2020 hasta ahora, donde se nota que hay también un acompañamiento del Poder Legislativo, donde también ha habido aumentos presupuestarios, y entiendo que también hay ahora compromisos con apoyar, no solamente desde el punto de vista de poner en vigencia la norma, sino también de apoyar presupuestariamente para el cumplimiento efectivo de lo que se propone, que es servir como un apoyo para estos niños que están en esta situación, y que estos niños no se vean desarraigados de su entorno familiar por motivos de pobreza. ¿Y hoy día cómo se hace con estos niños que quedan huérfanos? Hasta que no existía esta ley, digo. Claro, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en apoyo al Poder Judicial, conforme a esta ley 6486-2020, tiene una Dirección General de Cuidado Alternativo que se encarga de verificar justamente las condiciones de reintegración familiar, hacer articulación con otra oferta pública de otros organismos del Estado, a los efectos de fortalecer la capacidad de cuidado de esa familia, para que el niño no tenga que ser por motivos de pobreza separado, o terminar una adopción solamente por motivos de pobreza, como sucedía mucho en décadas anteriores, ¿verdad? Entonces, hoy día hay un trabajo mucho más riguroso, equipos técnicos conformados por trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que abordan estas situaciones, donde se verifica si hay condiciones, y si no hay condiciones realmente porque no hay una voluntad o hay una imposibilidad muy marcada de hacerse cargo del cuidado, bueno, estos informes de estos técnicos son remitidos al juzgado de niñez y adolescencia, donde toma la determinación de declarar un estado de adaptabilidad o de ponerlos al cuidado de una familia acogedora. Hay realmente más normas, ¿verdad? Más cuidado en esto, se avanzó a lo mejor en esto, pero tenemos que hacer una pausa, pero hablar un poco de lo anterior, ¿verdad? Porque hemos tenido casos incluso de madres que acaban con la vida de sus hijos, padres que acaban con la vida de sus hijos, y continúa la violencia también entre parejas, así que es un tema que queremos también preguntarle un poco a la licenciada en un ratito. Así es, queremos hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema. 19:31, tema muy interesante porque estamos hablando de niños y niñas, ¿verdad? Prioridad debería ser para toda la sociedad realmente la salud y el estado de estos chicos, muchos de ellos víctimas colaterales, como dice la ley. Queríamos preguntar un poco por esas situaciones también, licenciada, ¿verdad? Que se dan, ¿por qué no estamos llegando antes, digamos, como sociedad a prevenir los hechos de violencia? Y realmente desde prevenir traumas es demasiado difícil porque necesitamos conciencia. Necesitamos conciencia, necesitamos conocimiento, necesitamos leyes como lo que es el protocolo del MEC, por ejemplo, que hay que usar, hay que dar esa información de por qué, para qué estas disciplinas que surgen como medida precautelar, ¿verdad? Hacia la conducta de ese niño que está en el colegio, o mismo la falta del deber al cuidado anteriormente, ¿verdad? Hoy en día sí, esto se cumple. Y es demasiado amplio porque la mamá, ¿verdad? Evidentemente que tiene que tener ese cuidado o esa persona a cargo. Si bien no somos perfectos, ¿verdad? Pero tenemos que conocer un poco los derechos del niño y yo qué puedo hacer como mamá, como madrina, porque el dar pues está en todo, el servicio vos podés prestar en todo, desde lo que es el rol de la profesora, por ejemplo, que es demasiado amplio. Ese niño aprende muchas veces porque le ama a su profesora. Totalmente. No es por lo que imparte, es por ese trato. Entonces, ese trato de respeto tenemos que restaurar en las familias. Y del diálogo también que decía usted, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Para poder alertar sobre los casos de violencia. Sí, y sobre todo, ¿verdad? Que sea la realidad, no el chaque. Chaque te voy a pegar, chaque mis zapatillas, chaque. No es así, ¿verdad? El cinto, la zapatilla, la chancla terminaron, gente. Hoy en día es diálogo. Que si vos haces esto, no copias tu tarea, después vas a poder
sacar un 1. ¿Quiere pasar de grado? Vamos a procurar en la escuela, vos te vas para esto. En la casa vos sos miembro y me vas a ayudar a recoger tu zapatilla, vas a recoger tu juguetito. Pero todo eso incluso es difícil cuando en la propia pareja, entre papá y mamá, está el contexto de violencia que después termina en feminicidio también. Clarísimo. La prevención sería un poco, de repente, ¿verdad? La conciencia a las mujeres que nosotros ya no somos esclavas. Si bien tenemos pareja, ¿verdad? Tiene que ser un respeto mutuo. Y si no funcionan las cosas, no llegar a esa violencia, porque ahí pues ya es grave las cosas. No se puede ya permitir, ¿verdad? Ahora, licenciada, ¿cómo se trabaja? Lastimosamente hay muchos casos y tenemos incluso una placa también respecto a la cantidad de casos de feminicidio en estos últimos meses, en este año. Si podemos ver, por favor, esa en particular. Allí estamos teniendo ya 25 feminicidios, 23 paraguayas, 2 brasileñas, datos de nuestro país, un total de 56 huérfanos, 38 intentos de feminicidio. ¿Cómo se trabaja, licenciada, en el después? Después que haya ocurrido un intento de feminicidio, después que haya ocurrido, se haya consumado un feminicidio, ¿cómo se trabaja con esas víctimas colaterales desde el punto de vista psicológico? Primero, generalmente la mujer justifica ese hecho de violencia. Y es algo que no se puede tapar. La violencia es la violencia, llámese verbal, llámese palabras grotescas, eso ya es una violencia. Llámese la ley del hielo, te veo y no te hago caso, una semana no te hablo, eso ya es una violencia, en donde esa pareja tiene que tomar una decisión certera de realizar una terapia de pareja, y si no se puede, bueno, vamos a divorciarnos, pero a las buenas, porque tenemos un hijo. Ese es el tema de que no se habla. Llámese a veces el hombre es el que genera recursos, la mujer no puede, o los gastos, porque acá en nuestro país todavía estamos buscando colegios privados donde enseñan mejor, pero sin embargo la reforma es de todo. No se trata de que los colegios públicos sean menos, no, hay que acceder a ese tipo de educación para que justamente no sea muy encarecido, ¿verdad? Entonces es también bajarnos... las pretensiones o... Claro, y asistir. Psicólogos hay por todos los centros de salud. ¿Por qué no se asiste? Yo sé que sí, está lleno, estamos rebasados, pero igual vas a conseguir ayuda. Entonces eso es un poco... acudir y contar, porque todavía queremos tapar, no contar. A mí me golpea, ¿verdad? Y bueno, eso víctima, contar nomás ya. Ahora, licenciada, ¿y con los niños, niñas? ¿Qué es lo primero que se aborda? ¿Qué es lo primero que se trabaja? ¿Autoestima? En este caso, el niño tiene miedo a contar la verdad. Por eso es que hoy en día está la cámara GESEL, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Y también nosotros tenemos la herramienta del cómo este niño va a contar, ya sea jugando con los muñequitos, porque siempre va a agarrar, si tenemos un dinosaurio, un perrito, va a agarrar el dinosaurio. Algo que llame la atención. Claro, pero el abordaje, ¿desde qué punto de vista? ¿Qué es lo primero que se le trabaja a un niño una vez? Y que tiene que contar la verdad. Pero ponerle que ya sucedió, ya ocurrió un hecho consumado de feminicidio, el niño o adolescente incluso ya perdió a su mamá, a su papá, hay casos incluso de autoeliminación después. ¿Qué es lo primero y lo principal que la familia de por ahí, de alguna víctima que nos está viendo, tiene que saber de cómo empezar a trabajar con ese niño, con esa niña adolescente que perdió a sus padres? Claro, en este caso la contención es demasiado importante. El poder escuchar o el poder estar cuando esa criatura está llorando y no dejarle cuando el niño o el adolescente se aísla, porque evidentemente el aislamiento es un síntoma. La conducta siempre se ve, si come, no come. Aquí nosotros tenemos la felicidad, la tristeza, la mala cara, todo tenemos acá. Entonces, la observación, ¿verdad? Y ayudarle un poco a los padres a enfocarse. Porque la realidad, ¿cuál es? Ese niño está sufriendo, ese adolescente puede seguir patrones otra vez, como que usted mencionó. Repetir, digamos. Claro. Entonces, el duelo es algo que se procesa, pero eso lleva su tiempo. Incluso puede aparecer una ansiedad,
un trastorno obsesivo compulsivo, una depresión. Ataques de pánico también pueden darse. Todo, el rechazo a la escuela o a las tareas. Y esta ley tiene una protección también en ese sentido, ¿verdad? Que sí. Ya hay otros cuerpos legales que también se ocupan de esto, pero esta ley también hace este esfuerzo. ¿Dónde la gente va a poder recurrir? Si va a estar mirando a alguien que está en esta situación de haber sido víctima o tener niños que han sido víctimas mejor, ¿cómo recurrir ya, doctor? ¿Y desde cuándo se va a aplicar efectivamente esta ley? Bueno, hoy día pueden hacer una llamada al 147 al servicio de atención telefónica gratuita Fonoayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, donde hay profesionales del área de psicología que van a poder hacer trabajos de orientación y de contención también. Además de eso, la ley justamente prevé que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se va a encargar integralmente del bienestar y de la salud física, psíquica y emocional de los niños, niñas y adolescentes víctimas del feminicidio. Ahora estamos trabajando en la reglamentación, como habíamos dicho recientemente. En este plazo también estamos trabajando con el Ministerio de de Salud Pública y Bienestar Social. También ahora tenemos previsto una siguiente sesión donde vamos a invitar a la CENADIS, que también tiene su responsabilidad como autoridad de aplicación también de la norma, y ya hemos estado en contacto con Presidencia de la República porque tiene que salir por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces lo que se busca es en estos 90 días la operativización de la norma. Pero básicamente, como dijo la licenciada, todos los establecimientos de salud, en las cabeceras departamentales, hay servicios de salud que están disponibles para la ciudadanía. Entonces, cambiar un poco la cultura, digamos, de lo que significa ese temor al psicólogo, al psiquiatra, no. Eso es algo natural. Claro. La salud mental existe, nosotros tenemos derecho y los niños tienen derecho a la salud mental, a recibir salud de calidad, atención de calidad en ese sentido, y los padres y los responsables del cuidado deberían garantizarle ese derecho a los niños. Así que terminar con esos tabúes, claro, y acudir a los servicios públicos que tenemos disponibles. Y entiendo que se va a fortalecer bastante con la reglamentación y el compromiso que ya está demostrando también el Ministerio de Salud en este ámbito. Director, ¿y hay algún otro motivo por el que eventualmente el niño o niña adolescente pueda llegar a dejar de percibir esta pensión? No sé, si pasa a un régimen de adopción, ¿puede llegar a decir el juez, no, ya no es competencia de este tutor que él siga percibiendo este dinero para el niño? No, en el caso de la norma establece que incluso el padre adoptivo la familia adoptiva podría percibir, siempre que se trate, ¿verdad?, de un niño que está bajo los preceptos del artículo 1, es decir, víctima de feminicidio o homicidio del progenitor en contexto de violencia familiar. Y las circunstancias por las que eventualmente pudiera dejar de percibir son o la mayoría de edad del niño, claro, o eventualmente, no, esa es la única. ¿Hace falta un abogado para hacer los trámites de esto? Para que el tutor pueda percibir ya el dinero. La norma establece, como dijimos hace rato, que el juez, cuando dicta la medida cautelar y le otorga la guarda, ya directamente acredita que esa persona va a ser la que reciba en su carácter de cuidador legal del niño. Pero también la ley establece la retroactividad de este beneficio, con lo cual las personas que hoy día sean guardadores, tutores, encargados del cuidado legalmente del niño, inclusive padres por adopción de niños víctimas del feminicidio, pueden solicitar al juzgado, y lo pueden hacer o a través de un abogado particular o a través de un defensor público. El Ministerio de la Defensa Pública tiene un servicio gratuito, ¿verdad?, que es la puerta de entrada al o sea, los jueces ya tienen que incluir en sus resoluciones este tema. Sí. Entonces, cuando se trata de estos casos anteriores a la entrada en vigencia, solamente a través de una comunicación al juez, el juez evalúa las circunstancias y ordena a la entidad, en este caso al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que disponga el pago mensual establecido en la norma. ¿Qué pasa si una persona eventualmente
que fue acusada, fue a juicio. Perdón, hace rato me preguntaste cuál era la circunstancia por la cual eventualmente pudiera suspenderse. Sí. En el caso de que, por ejemplo, el progenitor esté privado de libertad y desde el momento en que se hace efectivo su libertad. Cuando recupera la libertad. Si está con prisión preventiva, sale. Recupera la libertad y entonces ahí se suspende el. O de por ahí lo absuelven. No, era él el culpable del hecho. Sale absuelto, pero desde el momento en que recupera la libertad. Ok. Sea de una prisión preventiva o de una sentencia ya. De una sentencia. De cualquiera de los dos. Que recupera su libertad en el proceso penal, donde está como autor, coautor o instigador. Ok. Bueno, eso es muy buen dato también para tener en cuenta. 29 de enero en adelante podríamos ya tener. Sí, tal cual. Hay mucho interés, inclusive estamos en conversación con el juzgado especializado en niñez, donde también tienen interés y van a participar también de esta mesa porque tienen justamente la obligación de, con su medida cautelar, ya disponer y acreditar las condiciones que hacen a los beneficiarios. Entonces también van a estar participando y la idea del propio ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, es que en la brevedad posible no esperar hasta, sino tenerlo lo antes posible, ¿verdad? Presupuestariamente, al inicio, ¿cuánto van a necesitar para poder cubrir a todas las familias? Parte de estas reuniones incluyen el análisis financiero de acuerdo a los datos que se manejan a nivel del Ministerio Público y del Observatorio del Ministerio de la Mujer y una proyección, ¿verdad? Porque esto se hace mes a mes el pago. Es mensual, es mensual. Interesante, vamos a seguir cerca de cómo avanza esto y vamos a estar, por supuesto, preguntando de vuelta. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias, licenciada. Muy amable. Gracias también, director. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Así mismo. 50 minutos pasaron de las 19 horas y tenemos que seguir hablando también del ámbito productivo, porque pese a que ya no es la época de la producción de frutillas, se sigue incentivando en algunos puntos de nuestro país la producción por sobre todo, y en este sentido, desde la Gobernación del Departamento Central están llevando a cabo lo que denominan trasplante de plantas madre de esta fruta, completamente libres ya de enfermedades, esto a fin de reproducir entre más de 200.000 y 300.000 plantines, aumentar la producción entre los frutilleros del Departamento Central durante los meses próximos de marzo y abril y fortalecer así la producción local y el desarrollo económico de los agricultores. Desde el Centro Agronómico de la ciudad de J. Augusto Saldívar estamos trasplantando estas plantas madres en compañía de los concejales y de la escuela del colegio departamental también con los alumnos, en el cual el inicio de esta producción quedará para la ciudad de J. Augusto Saldívar. 750 plantas madres que se va a reproducir en 200.000 plantines de frutilla, que eso va a ser distribuido a todos los productores de la ciudad de J. Augusto Saldívar. El mismo trabajo estamos haciendo en Nueva Italia con 300 plantas madres y esta semana estaremos entregando plantas madres a la ciudad de Areguá, Itagua y Pacaraí, para que el próximo año tengamos una excelente producción de frutilla. Vamos a acompañar para que esta producción le llegue a todo el país. Bueno, y cambiamos de tema. Mucha atención a los jubilados, jubiladas del IPS, porque se acuerdan que hace un par de meses, en agosto nada más, tuvieron que formar fila bajo el sol en algunos lugares para poder hacer la famosa fe de vida o comprobar, en este caso, que están vivos para seguir cobrando sus haberes jubilatorios. Eso se terminó, es lo que ahora están dando a conocer desde el Instituto de Previsión Social. Desde los próximos días, las próximas semanas, los jubilados y jubiladas del IPS van a poder hacer la comprobación de la sobrevivencia, hacer el trámite de fe de vida a través de la aplicación de Mi IPS. Así que, doña, ustedes tienen que empezar a pedirle al nieto, a los hijos, que nos descarguen la aplicación de Mi IPS, allí con su número de cédula y con una contraseña que les van a dar también desde el Instituto de Previsión Social. Podrán hacer el trámite de fe de vida simple y sencillamente sacándose una fotografía con el teléfono, suben esa foto directamente a la aplicación y a través de ese sistema ustedes van a poder ponerse al día, teniendo en cuenta que desde el 1 de diciembre van venciendo ya los trámites o va a aparecer ya la obligatoriedad de presentar su fe de vida ante la previsional. Justamente el jueves pasado el Consejo de Administración
del IPS autorizó por resolución el uso de una herramienta, ¿verdad?, que es el módulo vivo, que será desplegado a través de la aplicación Mi IPS, ¿verdad?, que es una app ya utilizada por el IPS hace un tiempo. A través de esa aplicación los asegurados hoy ya tienen acceso a consultas, cancelaciones, ver cuál es su relación con el instituto, si su empleador está aportando, y en el caso de los jubilados poder ver el detalle de los haberes que cobran mensualmente, ¿verdad? Entonces, como una herramienta ya utilizada, dentro de esa aplicación estaría disponible la posibilidad de la... 20 horas puntualmente, nos vamos ya de a poquito porque se vienen segunditos nada más la información con un tema sumamente interesante, además de otras propuestas más que nos traen como el siguiente espacio informativo y de debate. Pero antes, queremos cerrar con esto. Lastimosamente esto es lo que representa nuestro Congreso, la perlita que nos ha dejado hoy el senador Dionisio Amarilla, nuevamente en conflicto con su par celeste amarilla del Partido Liberal. Acá se ha tratado a colegas de deshidratados cerebrales y se ha aludido hondamente varias veces en esos términos, y la gente hizo pasar por alto, porque también entendemos que la senilidad va acompañada muchas veces a la cuestión etaria. Entonces, estoy usando yo la palabra y se calla usted, señora. Se calla usted. Cállese, coimera. Coimera, coimera, coimera que no tiene derecho al vehículo blindado que le está queriendo hacer pagar los paraguayos en vez de construir escuelas. Moción de orden. Se levanta la sesión por desorden. Pero qué carajo ahora vamos a discriminar senilidad. Acá hay que meter menores de 18 años, como ellos meten a sus hijos y a sus nepo baby, así es, peor. Por supuesto le llamé la atención que estaba discriminando. ¿Cómo que senilidad? Yo también tengo 60 años y creo que estoy... Y luego empezó a decirme a mí lo de siempre, ladrona, coimera, no tiene argumentos. Y por supuesto le pedí que no se altere porque va a explotar un día y me va a salpicar esa grasa barata de la que está hecha su barriga. Consuetudinaria, ese se autodeclaró coimera. Encima no tiene vergüenza, reclama recursos en favor de la educación y está pidiendo que se le blinde un vehículo para usar por cuestiones particulares. Esta señora es la más desvergonzada que tiene la política para... Digo que le va a demandar, senador. Y yo también le voy a contrademandar. Vamos a ver quién tiene más fuerza. Tratar en mesa directiva es desagradable porque es una imagen que proyectamos a la ciudadanía. Imagínense, estamos tratando un proyecto trascendental, que es un préstamo para la construcción de escuelas. Y es algo nuevo, el Ministerio de Obras Públicas el que va a construir, entonces debates estériles que si es que no se levantaba la sesión iba a continuar, entonces ahora vamos a, en uso de mi atribución, vamos a tratar 3 puntos. ¿La licencia amarilla no pidió alguna sanción para Celeste Amarilla por todo lo que gritó? De ambos sectores piden, pero en mi caso no creo que sea lo prudente primero dialogar el lunes en mesa directiva y ahora convocamos a las 1:20, creo que va a ser, siempre se utiliza el límite para sesionar. ¿Cómo resolver el impasse entre ambos legisladores? Apelo al diálogo, dialogar, hablar y tratar de priorizar el interés nacional, que en este caso es la construcción de las escuelas, tener una ley de carrera civil y otros puntos.